¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos analizando temas relacionados precisamente con la reforma judicial. Y en este caso se hizo un gran alboroto de la reforma judicial para agilizar, y la mera verdad es que no están tocando nada para agilizar el proceso ni para depurar el juicio de amparo. Lo que voy a comentar hoy es una reforma que creo que debió haber sido llevada a cabo y no se toca y ni tenía ni idea. Esto quiere decir porque no era una reforma de carácter procesal o para que el juicio de amparo fuera más expedito. No, esta era una de recaudación fiscal, y reconocieron algo que ya existía, como lo que es el amparo electrónico, firma electrónica. Eso ya existía, nomás lo ponen en la ley, pero ya se estaba mencionando. Pero antes de poder empezar a charlar con ustedes sobre esto, les quiero pedir que si llevan sus cosas o están llevando víveres a la zona, en este caso que estamos en Veracruz, a la zona norte, Poza Rica, Tuxpan y todas las zonas de allá, Naranjo, todo lo que está ahí, si quieren llevarlo, están queriendo impedirlo, lo están impidiendo las autoridades del Estado, ¿sí? Si tienen algún problema de eso, no dejen de pedir su juicio de amparo, acudan ante un juez de distrito para que ese tipo de cuestiones no los estén impidiendo. Si quieren llevar, no pueden detenerlos, no pueden quitarles su libertad de tránsito en primer lugar, ni tampoco su libertad de poder poner directamente sus bienes o lo que quieran ustedes dar, sus donaciones a la población. Ese es un derecho que tienen y pueden ir a un juzgado de distrito y les deben de conceder la suspensión. Bueno, ese es un tema por el momento nada más. Pero regresamos al tema. ¿Por qué digo que teníamos que hacer una reforma más clara y más técnica? Les voy a decir uno de los temas que son problemáticos, el amparo contra resoluciones judiciales. Vamos a verlo en este contexto. Miren, siempre hay una discusión si el juicio de amparo es un juicio o un recurso. El maestro Burgoa decía que era un juicio y Fixamudio dice es un recurso. Y pues a fin de cuentas, los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Es un juicio y es un recurso. Y lo pongo así, y lo dice el maestro Fixamudio. Es un instrumento procesal que tiene varios procesos. Y entonces, en unos es juicio y en otros es recurso. Y es como una navaja suiza. En este contexto lo podemos, así me la imagino yo. Por ejemplo, en la Constitución dice: el juicio de amparo procede contra el no ejercicio de la acción penal. ¿Ok? Cuando tú vas al Ministerio Público o al fiscal y no le da curso a una denuncia, puedes ir al juicio de amparo. Está en la ley de amparo. Teníamos el habeas corpus, que es el que le llaman amparo por incomunicación. Es cuando vas y le pides al juez que tienes una persona que está incomunicada en una delegación o en una procuraduría. Vas con el juez y se presenta el amparo y se concede una suspensión, y ya el actuario se presenta a los separos o donde esté. Ese es otro. El amparo contra leyes, fíjate qué interesante es, se pueden impugnar precisamente leyes del Congreso. Este es otro de las... El juicio de casación, que es el que conocemos como el amparo judicial contra resoluciones judiciales. Y también, por ejemplo, el de nulidad de juicio fraudulento. A ese se le llama tercería excluyente tercero extraño a juicio. Se le conoce en ese contexto porque es alguien que no ha sido oído y vencido el juicio y quiere reclamar que fue mal emplazado. Pero también tenemos el amparo administrativo y tenemos la tercería, como tercería excluyente de dominio, estos son los terceros extraños a juicio. Bueno, de todos estos, solo el amparo casación se lleva en dos instancias. Ese es el único que no debe de llevarse en dos instancias. El amparo directo se lleva solamente ante el juez, ante la Suprema Corte o ante los tribunales colegiados. Este era el recurso de casación contra la sentencia definitiva, y entonces
acudías directamente al tribunal. Una vez que se dictaba la sentencia definitiva, te ibas al tribunal colegiado. Pero tenemos otro de los juicios de amparo, que es el amparo el amparo indirecto, que es contratos dentro de juicio que sean de imposible reparación, pero también son resoluciones. Y esto es lo curioso. El juicio en de casación es muy importante. A diferencia de los otros, en no se presentan pruebas. Se va a revisar lo que ya dictó el tribunal de primera instancia, el de segunda instancia, lo que resolvieron ya los juzgados. No puedes presentar más pruebas que las que se dieron ante la responsable. Pero lo curioso es que en el amparo directo, efectivamente, no presentas pruebas, no tenemos audiencia, y una vez que se dicta, se presenta ante la autoridad responsable y lo tramita, y se lo manda al tribunal colegiado. Pero el amparo indirecto, que también es contra una resolución judicial, se abre a una audiencia para recibir pruebas, pero lo curioso es que no puedes presentar más pruebas que las que se presentan ante la responsable. Entonces, ¿para qué queremos un juicio que tenga 2 instancias en amparo indirecto? ¿Por qué no lo tramitamos igual que el otro si no se presentan pruebas? Bueno, esto tengo tiempo presentándolo y se han presentado iniciativas, he tenido senadores y diputados que les he llevado esta propuesta, pero pues parece que no les interesa. Están esperando a que salgan los turnos o lo que sea y nunca se ha podido llevar a cabo. Sin embargo, esta podía ahorrar mucho tiempo, simplemente porque este tipo de asuntos dejarían de estar tramitándose ante juzgado de distrito. Cualquier resolución dentro del juicio, una pensión alimenticia, ya el recurso de reclamación que se hubiera dado contra esa, directamente se va al tribunal colegiado. En amparo contra la vinculación a proceso, no tiene que pasar por juzgado de distrito, que se vaya al colegiado. ¿Por qué? Porque no se van a presentar pruebas, no hay necesidad. En todos los demás juicios sí se presentan pruebas. El habeas corpus, el amparo contra leyes se necesitan 2 instancias. En todas las demás se necesitan 2 instancias, pero en la casación o el amparo contra resoluciones judiciales, ni contra las sentencias, ni contra los actos dentro de juicio se requieren pruebas. Se resuelve sobre lo ya hecho por la autoridad responsable, por todas las pruebas que ya se presentaron y su resolución. Entonces, no es un juicio, se va a revisar lo ya actuado. Entonces, no tiene, el amparo indirecto tiene 4 instancias para llegar a resolución. Eso hace que la justicia sea muy tardada. El amparo directo es 1. Entonces, ahí tenemos 3. Pero en el otro son 4. Imagínense lo que se gasta. Y lo que se gasta además en que sea el de 4 instancias, un juzgado de distrito con toda la carga de trabajo que tiene, lo saturan para que luego sea revisable. Y ya venía de 2 instancias. Entonces es muy complicado. Y es tan absurdo, porque ya se ha establecido, por ejemplo, que el amparo, por ejemplo, un desechamiento de demanda es una resolución que pone fin a juicio. Entonces, esa resolución se puede ir al amparo directo. Pero es bien curioso. Vamos a poner un caso de materia laboral. Un trabajador presenta su demanda con 4 acciones: despido, vacaciones y pago de aguinaldo. ¿Ok? Llega, si le desechan las 3, es amparo directo. Pero es bien curioso. Si le desechan una de sus acciones y 2 se las admiten, por la acción tendrá que irse al amparo indirecto, no al directo. Como lo decía el ministro Guzmán Orozco, esto es un laberinto procesal. O sea, si se desechan las 3 acciones, es amparo directo. Pero si se desechan 2 y se admite una, por las que se desechan, ahora es indirecto porque no puso fin a juicio. Eso es absurdo, que sea resoluciones que pongan fin a juicio. Eso no es técnicamente correcto. Basta con que sea resolución, ya sea desechamiento parcial o imparcial. No importa, no requiere pruebas. Entonces, ese es uno de los puntos. Y además,
Esto viola en su momento al artículo 17 constitucional, porque no es una justicia pronta y expedita. Entonces, es un punto que me hubiera gustado que se pudiera haber tocado en las reformas y no meramente para poder recaudar más impuestos. Seguimos con ustedes y espero sus comentarios. Muchas gracias y pongan like. Gracias.